Buenas tardes. Reiterar, en primer lugar, lo expresado por Pablo García, presidente de la Federación Socialista Asturiana, además de presidente de la Fundación José Barreiro, y agradecerle también a él el esfuerzo realizado para estar presente en este acto. Manifestar, en segundo lugar, que aunque sea un tópico, es preciso dejar claro que la historia contemporánea de Asturias es incomprensible sin la inclusión en la misma de la específica del socialismo regional. En efecto, las estructuras orgánicas que a nivel nacional puso en pie Pablo Iglesias en 1879 tuvieron en Asturias especial arraigo desde la última década del siglo XIX, tanto en su vertiente sindical como en su vertiente política. El objetivo primordial de esas estructuras orgánicas, calificable como universal, fue combatir la miseria obrera, caracterizada por jornadas de trabajo de larga duración, bajos salarios, falta de protección social, etc. Carencias en que se desenvolvía la vida de los trabajadores de la mina, de la fábrica, del mar y del medio rural. Objetivos cuyo logro pasaba por la creación de un proletariado consciente, formado en las casas del pueblo que en muchos casos eran verdaderos palacios obreros, en una expresión muy afortunada, un proletariado consciente capaz de cimentar una sociedad más justa sobre procesos verdaderamente democráticos. Los artífices de aquellas luchas, que configuran lo que se ha dado a llamar movimiento obrero, han tardado en encontrar un hueco, salvo excepciones reseñables, en la historia académica, más atenta al protagonismo de las minorías selectas dominantes. Especial empeño en borrar el recuerdo de quienes fueron calificados como hombres, yo añadiría también, y se encargará Adriana de hacerlo, también mujeres sin historia, tuvo la dictadura franquista. Como es sabido, la represión de las organizaciones obreras de izquierdas fue brutal en lo físico y en lo material, pero además el celo fue sistemático y consciente para tratar de arrancar a sus protagonistas de la memoria social. Recuperar los nombres y perfiles biográficos de quienes vivieron y sufrieron los rigores de tan duro pasado, esculpidos en el ámbito geográfico asturiano, desde finales del siglo XIX hasta los comienzos de la transición democrática, es el objetivo del libro que hoy presentamos y cuyo título, Tiempos heroicos, Diccionario biográfico del socialismo asturiano, responde, si se quiere, en lo dramático de su título a la etapa cronológica acotada. Una obra de larga gestación, puedo afirmar que se inició a mediados de los 80 del pasado siglo, recibió el impulso definitivo con la participación de quien les habla en la elaboración del Diccionario biográfico del socialismo español, auspiciado por la Fundación Pablo Iglesias y dirigido por Aurelio Martín Nájera, que hoy nos acompaña. Diccionario este último, cuyos dos primeros volúmenes vieron la luz en el año 2010 y del que somos, evidentemente, deudores y, en cierto modo, complementarios. Tiempos heroicos es un diccionario referido, por lo tanto, al socialismo asturiano, que contiene más de 6.200 entradas de tamaño variable y brillo desigual, sin que esto signifique que ambos rasgos se adecúen estrictamente a la realidad. La variabilidad en la amplitud de las biografías tiene que ver, lógicamente, con la importancia histórica de los personajes, pero también con la naturaleza de las fuentes manejadas y su disponibilidad. En cualquier caso, los datos acumulados hemos procurado asentarlos sobre el rigor documental, recurriendo a la prensa de adscripción ideológica diversa, aunque, lógicamente, la más importante que hemos manejado han sido los periódicos socialistas, empezando por El Socialista y los periódicos regionales, La Aurora Social, Avance, La Tarde, etc. Ha sido también fundamental la documentación generada por la agrupación de socialistas asturianos refugiados en Cataluña desde octubre de 1937, cuando termina la Guerra Civil en Asturias, y febrero de 1939, cuando cae Asturias en manos de las tropas franquistas. Es una documentación que, en principio, estuvo depositada en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca. También ha sido fundamental
la conservada en el archivo de nuestra Fundación José Barreiro, entre la cual pues, destaca la generada por la Comisión Socialista Asturiana, Organización de los Socialistas Asturianos en el Exilio, y la que también en nuestra fundación forma parte de la sección de Historia Oral. Fundamental ha sido asimismo la bibliografía consultada y la información aportada por la Asociación Todos los Nombres de Asturias a través de su página web. Apresurémonos a destacar que el perfil de los biografiados, por encima de su variedad, está definido por un elemento común que da coherencia interna a nuestro diccionario y justifica su título Tiempos heroicos. Y es que a todos ellos, desde su humildad histórica, se les puede catalogar como verdaderos héroes del socialismo. En efecto, si el humanismo y la abnegación eran valores inherentes al compromiso con el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo Iglesias, las circunstancias históricas que marcaron su periplo vital, léase pues el periodo de la Restauración pseudo-constitucional, la dictadura de Primo de Rivera, la tensión político-social de la Guerra Civil, de la Segunda República, después la Guerra Civil y sus secuelas represivas del franquismo, en definitiva, periodos muy duros que exigieron de la gran mayoría, además de las cualidades anteriormente citadas, un añadido a su condición de militantes socialistas, el del sufrimiento, el del heroísmo. Sufrimiento consecuente a la arbitrariedad de ser seleccionados por los empresarios, a la privación de libertad y a la tortura, soslayando a veces la legalidad constitucional, y en no pocos casos al exilio político laboral como corolario. Recordemos, a modo de ejemplo, lo ocurrido después de la huelgona de 1906, una fecha bien temprana, cuyas secuelas golpearon en todos los parámetros expuestos, es decir, listas negras, cárcel, exilio, a la generación de Manuel Llaneza Zapico, máximo exponente del socialismo regional en el periodo acotado por el diccionario. El heroísmo personal exigible a sí mismo, y quiero también destacarlo, en cierto modo al entorno familiar, alcanzaría una vez más momentos álgidos a consecuencia de las huelgas generales de 1917, agosto, y diciembre de 1930. El sufrimiento se trocó eventualmente en esperanza con la propuesta democratizadora del bienio republicano-socialista y sus programas de reforma agraria, de reforma del sistema educativo y de las relaciones sociales en general auspiciadas por el ministro de Trabajo, el socialista Francisco Laro Caballero. Un bienio, como es sabido, abierto el 14 de abril de 1931 con la proclamación de la República y cerrado en noviembre de 1933. En esta última fecha, el triunfo electoral del centro-derecha inauguraba en España una fase, el denominado Bienio Negro, noviembre de 1933 hasta febrero de 1936, de inseguridad legal, de pérdida de derechos para la militancia obrera, simultánea a la amenaza patente del fascismo en auge. La respuesta del proletariado ante el peligro cierto de la definitiva pérdida de libertades e incluso del derecho a la vida fue la huelga general revolucionaria del 34, dirigida por las organizaciones socialistas y con impacto especial en Asturias, como es bien sabido. Luego, jóvenes y no tan jóvenes, socialistas asturianos, derrotados aunque no vencidos, vivirían de nuevo momentos represivos extremadamente difíciles. Cárcel, torturas, experimentadas entre otros lugares en las dependencias que hoy ocupamos, y el exilio. Véase la foto de la portada del diccionario, si se percibe, en la que aparece un grupo de refugiados en Dieppe, norte de Francia, entre los cuales se pueden identificar a Belarmino Tomás, con su hija Purificación Tomás, María Luisa Fernández, que está por aquí, que nos acompaña, también nos ha identificado últimamente a otros dos hijos de Belarmino Tomás, es decir, a Ursicino, su esposo, y creo que, o Agripino, su esposo, perdón, y Ursicino. Y también tenemos a Amador Fernández con su mujer, y creo que es el hijo más pequeño. Por supuesto, habría que lograr identificar a más personas ahí, y espero que entre todos podamos lograrlo, ¿no? Como hizo, por ejemplo, Pablo García, con un esfuerzo reseñable,
con la identificación de los salidos en el año 48, los últimos guerrilleros asturianos, que los lograste identificar en su totalidad, tal y como está, por ejemplo, recogido en el libro que hemos editado o reeditado, que es Asturias y sus hombres, de Andrés Sabori. Bien, sin embargo, después de lo ocurrido en octubre, un nuevo ciclo histórico no menos violento estaba a punto de impactar en el devenir vital de nuestros biografiados. La guerra civil, iniciada en julio del año precitado, y sus secuelas encarnadas en el franquismo triunfante, que prolongaría la consideración de derrotados y el sufrimiento de nuestros protagonistas hasta la muerte del dictador en 1975. No es aquí el lugar indicado para entrar en los detalles, simplemente destacar que para muchos miles de socialistas este interminable periodo histórico supuso la pérdida violenta de la vida en los frentes de batalla, ante el pelotón de fusilamiento o víctimas del simple asesinato. Prácticas estas últimas que se prolongaron después del final de la contienda armada, especialmente durante el primer franquismo. También, de nuevo, el exilio o la supervivencia clandestina en el mejor de los casos. Muchas biografías quedaron ahí definitivamente truncadas y sin dejar rastro documental prácticamente impreso. Solo los testimonios de sus allegados y la minuciosa labor de María Jesús Costales, Gómez Villota, Laruelo y la asociación Todos los Nombres de Asturias nos han permitido arrojar luz sobre el final violento de muchos socialistas en un concienzudo esfuerzo de cruzamiento de datos. En cualquier caso, el esfuerzo realizado a lo largo de muchos años creo que ha merecido la pena y nos sentimos más que satisfechos del resultado. Imposible de alcanzar, por otra parte, sin la colaboración de instituciones y personas que se implicaron de una forma u otra en nuestro prolongado proyecto. En efecto, Tiempos Históricos no hubiera llegado a buen puerto si la confianza depositada en todo momento por quienes tuvieron capacidad ejecutiva al frente de la Fundación José Barreiro, Pablo García como presidente y sucesivos directores, también el patronato y el consejo rector. En la misma consideración colocamos a las ejecutivas de la Federación Socialista Asturiana con sus secretarios generales al frente: Jesús Sanjurjo, Luis Martínez Noal, recientemente fallecido y para quien tenemos un recuerdo especial, y, por supuesto, Javier Fernández. Todos no han escatimado su apoyo moral y material. ¿Y qué decir de tantas personas que de una forma u otra han colaborado con nosotros, aportando documentos escritos e iconográficos, custodiados celosamente durante muchos años, y testimonios autobiográficos en el caso de los socialistas históricos, que se vinieron a participar en el programa de historia oral patrocinado por nuestra fundación? En algunos casos, las entrevistas sirvieron de estímulo para que los protagonistas vertiesen por escrito sus recuerdos, desenterrando su pasado oculto y el de sus contemporáneos. Otras veces, desaparecidos los héroes, fueron los familiares cercanos los encargados de desentrañar vivencias de hermanos, hermanas, padres y madres, abuelos, abuelas y compañeras, compañeros. Imposible elaborar una lista de agradecimientos por inabarcable y, desde luego, a riesgo de cometer olvidos imperdonables. De reconocimiento obligado por nuestra parte también es la labor de los historiadores que, rompiendo los tabúes historiográficos a que me he referido, nos precedieron en el análisis del socialismo regional desde perspectivas diversas. Han sido, en todos los casos, objeto de cita obligada cuando nos hemos servido de sus aportaciones y los hemos incluido en el apartado correspondiente. No son pocos los que, además, enterados de nuestros desvelos, nos hicieron sugerencias, proporcionaron documentación y nos abrieron nuevas líneas de investigación. Recordamos, entre estos últimos, a María Antonia Mateos, que está ahí presente, comprometida con la recuperación de la memoria de las mujeres; Ramón García Piñeiro, últimamente inmerso en el estudio de los subidos al monte; Santiago Álvarez, el secretario de la Agrupación Socialista de Avilés y empeñado, entre otras cosas, en salvar del olvido a los socialistas de su municipio; José Luis Villaverde, que también creo que anda por ahí, como Santi, que persigue el mismo fin, centrándose en este caso en el concejo de Llanes; Edelmino González López, exdirector de la Fundación José Barreiro y autor de diversos trabajos sobre el socialismo regional y, más concretamente, sobre el de Villaviciosa;
su lugar de residencia y de nacimiento. Y por último, y no por ello menos importante, Manuel Álvarez García, cuya tesis doctoral inédita sobre la UGT asturiana ha sido el origen de una desinteresada y fructífera cooperación para nosotros. El que les habla, autor y último responsable del trabajo efectuado, no quiere perder la ocasión de referirse al equipo de investigación de la Fundación. Me refiero a los compañeros María Teresa Montero Arribas y José Manuel Álvarez Díaz Rubiera. Cada uno en su parcela han sido fundamentales, prestando permanente ayuda, estimulándonos en los momentos de desánimo y poniendo al servicio del proyecto su valioso conocimiento, en el caso de María Teresa de las Fuentes. Por su parte, José Manuel se quemó las pestañas a lo largo de madrugadas para vaciar la prensa escrita y o digitalizada, haciendo posible con su entrega, empleo y conocimientos el trabajo del equipo. Nada hubiera funcionado sin el abnegado esfuerzo de ambos, no me cansaré de repetirlo, como tampoco sin el que puntualmente nos han prestado los compañeros Begoña Serrano Ortega y José María Vázquez González. Agradecer, por último, el magnífico esfuerzo de la editorial KRK, con su director Benito García al frente, que nos deja una muestra más de lo que es la calidad tipográfica, de la calidad formal de una edición, cosa a la que ya nos tiene acostumbrados con otros libros que también hemos publicado en la misma editorial. Bueno, y no quería concluir, aún a riesgo de extenderme demasiado y abusando de su paciencia, sin leer un extracto de una de las biografías contenidas en el diccionario. La pretensión no es otra que animar a su consulta. Y dado que nos encontramos en Oviedo, lo más lógico sería referirme a algunos de los socialistas que militaron en la agrupación socialista de la capital y calificados como históricos. En fin, todos recordamos los nombres de Teodomiro Menéndez, los hermanos Suárez, José y Juan Antonio, Bonifacio Martín Puerta, el alcalde Lorenzo López Mulero, Aurelio Cuartas, el propio Rafael Fernández Álvarez, entre otros muchos. Pero estas figuras del socialismo ovetense, por supuesto, están incluidas en el diccionario. De una u otra forma ya no son más o menos conocidas. Responde mejor al espíritu del diccionario recuperar la memoria de los denominados hombres, repito, y mujeres sin historia. La rememoración de uno de ellos me parece lo más adecuado. Y concretamente voy a referir a la biografía de Luis Oliveira Ramos. No sé si alguien tiene noticia del mismo. Este nació en Huelva en 1898 y como agente comercial fue, entre otras cosas, uno de los representantes en Asturias de las máquinas de coser Alfa. Concretamente él en Oviedo. Otros compañeros tenían la representación de estas máquinas de coser en otros lugares de la región. No me sé explicar cuál es el motivo por el cual la cooperativa, que sabéis que trabajaba en Eibar, pues tenía encargada la representación de las máquinas de coser en compañeros socialistas. Volviendo a Oliveira, entre los días 10 y 13 de noviembre de 1921, el Sindicato Minero Asturiano organiza varios mítines. Oliveira hizo uso de la palabra en el que se celebró en Sama de Langreo, diciendo en el mismo que era la primera vez que ocupaba la tribuna. Tendría entonces unos 23 años. Sin embargo, a esas alturas ya acreditaba un amplio historial en las organizaciones socialistas, pues en junio de ese año, 1921, participó como vocal en la Comisión Ejecutiva de la FSA, en representación de la Agrupación Socialista de Oviedo, en la que había ingresado en 1918. Ya en noviembre de 1922 formó parte de la delegación asturiana al 15 Congreso Nacional de la UGT por los dependientes de Oviedo. En plena vorágine desatada por la escisión comunista, situación en la que se había distinguido en el precedente mes de enero, desalojando a los partidarios de la Tercera Internacional de la dirección de la Sociedad de Oficios Varios, en la que pasó a ocupar el cargo de secretario. El 12 de noviembre de 1923, la Agrupación Socialista de Oviedo renovaba su comisión ejecutiva, de la que fue elegido presidente, cargo en el que repetiría el 9 de febrero de 1924 y en años posteriores. Por entonces consta asimismo que era administrador de la Aurora Social, el periódico portavoz de la Federación Socialista Asturiana.
Conjuntamente con su director, el también ovetense José María Suárez, PIN, como era conocido, sería el encargado de organizar para octubre los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Aurora, órgano, como ya he dicho antes, de expresión de la FSA. Luis Oliveira, en febrero de 1925, fue ingresado de una dolencia en el Hospital Provincial de Oviedo. Y el socialista del 2 de abril de ese mismo año recoge la noticia de su traslado al Instituto de Reeducación de Inválidos del Trabajo de Carabanchel Bajo, en Madrid, para ser atendido de la lesión que sufría, al parecer, en un pie. Con el fin de ayudarle en los gastos, la Casa del Pueblo de Madrid, no sé si habrá que volver de nuevo a este tipo de prácticas, dado como marcha la sanidad, ¿no? Pues la Casa del Pueblo de Madrid y la Administración del Socialista abren una suscripción que encabeza Andrés Saborit, bien conocido y muy vinculado al socialismo asturiano, como he sabido, con 15 pesetas. Y que se cerró el día 10 de agosto con un total de 605,50 pesetas. El precitado diario, o sea, el Socialista, del día 3 de ese mismo mes de agosto, había informado de la conferencia que Oliveira pronunció sobre la obra que venía realizando el mentado Instituto de Reeducación de Inválidos, ¿no? Y el día 7 publicaba el manifiesto de gratitud de Oliveira, el periódico, por las consideraciones que con él tuvieron los socialistas madrileños en el tiempo que tuvo que pasar en la capital de España. De regreso a Asturias, asiste al 14 Congreso de la FSA, celebrado en Oviedo el 29 de noviembre de 1925, que lo reelige administrador de la Aurora. En los años posteriores, su participación en la vida societaria crece espectacularmente. Así, como presidente de la Agrupación Socialista de Oviedo, firma el telegrama de pésame por la muerte de Pablo Iglesias, acaecida el 9 de diciembre de 1925. El 23 de diciembre de 1926, la Sociedad La Cerilla, de Obreros Cerilleros de Oviedo, de la que era presidente también, acordó que se trasladase a Madrid una comisión compuesta por Luis Oliveira y Luis Fernández para gestionar la normalidad laboral de la fábrica, que daba empleo a unos 140 obreros, la mayoría mujeres. Como presidente de la Agrupación Socialista Ovetense, presenta en enero de 1927 la conferencia que pronuncia el rector de la Universidad de Oviedo, el que sería rector después, no lo era en ese momento, Leopoldo Alas Argüelle, por cierto, fusilado el 20 de febrero de 1937 contra la tapia que cierra este recinto, como también es sabido. Conferencia cuyo título era La Universidad y el Pueblo. En febrero de este último año, 1927, la mentada Sociedad La Cerilla, a la que Luis Oliveira estuvo muy unido, lo reelige presidente y asesor del correspondiente comité paritario. Estamos en plena dictadura de Primo de Rivera. Y como administrador de la Aurora Social, presidente de la Agrupación Socialista de Oviedo y de la Sociedad de los Cerilleros, asiste el 5 de julio en Madrid al entierro del admirable y citado ya director de la Aurora Social, José María Suárez. Los Cerilleros de Oviedo lo facultan también como delegado al Congreso Extraordinario de la UGT de España, que tuvo lugar en Madrid el 6 de octubre, en el que por unanimidad se rechazó la participación en la Asamblea Nacional Consultiva Dictatorial. Desde mediados de ese mes de octubre es vicepresidente de la Federación Local de Sociedades Obreras de Oviedo. No disminuyó, voy a ver si abrevio, el compromiso político-social de Luis Oliveira en los años posteriores a la dictadura de Primo de Rivera y en los meses previos a la proclamación de la República. Así representó a los socialistas ovetenses en los congresos 15 y 16 de la FSA, reunidos en Oviedo el 12 de junio de 1928 y el 6 de septiembre de 1930, respectivamente. En el 15 Congreso resultó reelegido administrador de la Aurora y en el 16 fue nombrado vicepresidente de la Federación Socialista Asturiana. En junio de 1928 representó a la Federación Socialista Asturiana en el 12 Congreso del PSOE, ante el que defendió la supresión de la pena de muerte. El 26 de enero de 1931, en representación de la FSA, asistió al entierro de Manuel Llaneza, en Mieres, y poco después la Agrupación Socialista Ovetense lo propone como candidato por el distrito de Las Caldas a las históricas elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que, como se sabe, propiciaron la proclamación de la República. Ya como concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento ovetense, así como presidente del Centro de Sociedades Obreras, encabezó la manifestación socialista del 1 de mayo de 1931 en la capital del Principado. Intervino en el subsiguiente mitin en el campo de San Francisco y formó parte de la comisión encargada de entregar al gobernador civil las reivindicaciones obreras, como venía siendo costumbre.
Por la noche hizo uso de la palabra en el festival que se celebró en el Teatro Campoamor. Las obligaciones municipales, fue presidente de las comisiones de Policía Rural y de la de Aguas, no le impidieron continuar implicándose en otros aspectos de la intensa vida político-sindical del primer bienio republicano. Y subrayo esto, asume la presidencia de la FSA. Y en septiembre de 1932, que entonces equivalía a la presidencia de lo que llamamos secretario general de la Federación Socialista Asturiana. Y decía que en septiembre de 1932, con pesos fuertes como Graciano Antuña y Ramón González Peña, participa en un mitin en el lugar de Baíña, en Mieres. Un mitin que era el colofón a una gira organizada por las agrupaciones y las juventudes socialistas de la región. Preside, asimismo, el acto de apertura, el inmediato 1 de octubre, del 17 Congreso Ordinario de la Federación Socialista Asturiana, celebrado como los otros anteriores, en el Centro Obrero de la calle de Altamira, de aquí de la capital. Es delegado de los dependientes del comercio, camareros y cocineros y de los cerilleros de Oviedo en el 17 Congreso de la UGT, celebrado en Madrid entre los días 14 y 22 de ese mes. Ocupa la presidencia de la Federación Asturiana de Ligas de Inquilinos, interviniendo como responsable máximo de la misma a mediados de julio de 1933 en un mitin organizado en el Teatro Campoamor, en el que participaron también Venceslao Carrillo, Margarita Nelken y Matilde de la Torre. Fue represaliado tras la Revolución de Octubre de 1934. Estuvo preso en la cárcel Modelo de Oviedo, es decir, aquí, junto con su mujer, que también estuvo prisionera en estas mismas dependencias. Y recuperaría la libertad, como tantos otros, después del triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. El 19 de julio, al estallar la sublevación militar en Oviedo, se sumó a los combatientes de la Resistencia y fue elegido presidente del Comité Provincial de Guerra. Y según relato del compañero Aurelio Guerra Rivera, en notas anexas a Recuerdos de un octogenario, libro de Manuel Vigil Montoto, y abro comillas, 42 días después, momento en el que el citado Aurelio logró huir de Oviedo, que estaba sitiada por las milicias populares, decía Aurelio que encontré a Oliveira de comandante de milicias en la zona de Callés, Llanera. Me recibió muy amable en el puesto de mando, me invitó a comer con sus tropas, me extendió un boleto para el alcalde de Llanera y me proporcionó un coche que me condujo a la alcaldía. En octubre de 1937, prosigue Aurelio, nuevo encuentro con Oliveira, ahora en Valencia. Ya había terminado la guerra civil en Asturias. Era uno de los refugiados, como los que estaban también en Cataluña, a los que me he referido antes. Allí desempeñó Oliveira el cargo de comisario de armamento. Y continúa Aurelio, la evacuación hacia el exilio nos separó en marzo de 1939 y no he vuelto a tener noticias. Luis Oliveira, durante su estancia en Valencia, según carta escrita por este a José Barreiro el 2 de octubre de 1938, asumió asimismo la presidencia de la delegación asturiana de la agrupación de socialistas asturianos refugiados en el Cataluña y en el Levante, en la capital levantina. Y sin que sepamos las circunstancias, eso habría que investigarlo, cayó en las garras del franquismo. Las últimas noticias que tenemos sobre Luis Oliveira Ramos constan en el libro Registro del Cementerio de Salvador de Oviedo. Y dicen lo siguiente: condenado a pena de muerte en Consejo de Guerra celebrado el 22 de octubre de 1940 y fusilado el 5 de mayo de 1941. Tenía 43 años, estaba casado y era hijo de Luis y Aurora. Bien, después de lo expuesto, solo nos queda preguntarnos, ¿fue Luis Oliveira un hombre sin historia? Y como él, en mayor o menor grado, creo que los más de 6.000 compañeros y compañeras recogidos en el diccionario. Muchas gracias por vuestra paciencia.